Puede sentarse, mis hermanos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook, los que nos están viendo por YouTube. Que el Señor los bendiga, los prospere y los llene de su presencia, mis hermanos. Le damos también la bienvenida a todos los hermanos que llegaron un poco atrasados, pero aquí están. Los bendecimos a todos, mis hermanos. Y le pedimos a Dios que actúe hoy en nosotros. Le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales y que podamos entender el mensaje que hoy tiene para nosotros. Señor, llévate toda incredulidad, llévate toda distracción de este lugar. En el nombre de Jesús. Atamos toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda brujería, toda hechicería, toda palabra de maldad, de maldición, queda sin poder y sin autoridad ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos que en este lugar reina Cristo. Él es el Señor de nuestra vida. Y que el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y Él toma el control de todo lo que ahora vamos a hacer aquí, Señor. Todo lo que hoy se va a decir y se va a declarar en esta casa. En el nombre de Jesús. Te pido, mi Dios amado, que no sean mis palabras, sino que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea afectado por ti, por tu poder, por el Espíritu Santo de Dios. Señor, no son mis ideas, son las tuyas. Señor, que yo mengüe, Señor. Que no haya nada de mí, Señor, y todo de ti en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a seguir adelante, que el Señor nos continúe bendiciendo. Quiero que usted le ponga un poco de atención a estas palabras que voy a compartir con usted, porque yo sé que van a ser de grande bendición para su vida. No las pierda, atesóralas en su corazón. Que cuando usted salga por esa puerta, esa palabra esté viva en usted todavía. Y que en esta semana usted pueda comenzar a practicar las cosas que Dios quiere para usted. Amén. Esta palabra que me dio el Señor, la tituló el Señor, porque no fui yo, el timón de tu vida. El timón de tu vida. El timón puede ser el timón de un barco o el timón de un carro, como usted quiera. El timón de tu vida. Y usted la puede encontrar en YouTube con ese título. Iglesia, Amor y Santidad, el timón de tu vida. Amén. Ahora, yo quiero hacerles esta pregunta, porque quizás, no sé si alguna vez usted se ha preguntado esto, o usted se ha hecho esta pregunta. ¿Por qué, a pesar de mis esfuerzos, siento que mi vida no avanza como yo quisiera que avanzara? Porque nosotros nos hemos hecho esa pregunta, ¿cierto? Me he esforzado, he hecho cosas, voy a la iglesia, oro, busco de Dios. Y yo deseara que mi vida avanzara más de lo que hasta el momento ha avanzado. No estoy llegando, por mucho que me esfuerzo, no estoy llegando a donde yo deseo llegar. Usted se ha hecho esa pregunta, ¿cierto? Ahora,
Mire, la respuesta a esa pregunta no está en las circunstancias. O sea que si usted nació pobre o nació rico, si nació inteligente o un poco, si nació flaco, nació gordo, si nació en Colombia o nació en Brasil, no. La respuesta a esta pregunta no está en las circunstancias suyas. La respuesta a esos interrogantes que le planteé al principio y que usted quizás se ha hecho, está, ¿sabe dónde está la respuesta? En tu lenguaje, en lo que tú hablas. Amén. Y yo quiero, Jesús, consígueme Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Yo quiero que usted vea, porque la Biblia establece un principio espiritual en este versículo. Yo lo voy a leer acá en mi Reina Valera 2020. Allá está en la 60. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, aleluya, yo quiero ver días buenos, Señor. Y ahora más, porque estamos en los últimos días. Usted sí sabía que estábamos en los últimos días. Amén. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aleluya. Aleluya. Señor, yo quiero disfrutar de buenos días a partir de ahora. Pero como les dije al principio, mi hermano, la clave no está en las circunstancias externas, en que usted es pobre y fulano es rico, en que usted es de mala y el vecino es de buena. La clave está, como les dije, en nuestra boca, en lo que hablamos. Y este versículo, ay, apréndaselo, anótelo ahí, Primera de Pedro 3:10. Porque este versículo nos recuerda, ¿cierto?, que amar la vida y ver días buenos no es cuestión de suerte, sino de disciplina verbal. No es cuestión de suerte. Y refrenar nuestra lengua es el primer paso, mis hermanos, para acceder a la bendición de Dios. Porque es que a veces descuidamos esa área. Y el Señor hoy quiere tratar a sus hijos, amados, en esa área. ¿Me están entendiendo? Por eso el tema de hoy es el gobierno de nuestras palabras. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Proverbios 13:3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Y Santiago, anote ese versículo y téngalo ahí pendiente. El que habla mucho, se mete mucho en problemas, tendrá mucha calamidad. Santiago 1:26. Y esto es para nosotros los cristianos, que a veces nos creemos muy santos. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
El cristiano tiene que tener mucho cuidado con su lengua, con su lenguaje, con lo que habla. ¿Por qué, pastor? ¿Será que usted me está tirando hoy pullas a mí? No, mi hermano, no, mi hermana. Lo que pasa es que nuestras palabras definen nuestro destino. La Biblia lo dice, la Biblia es enfática en esto, que lo que decimos usted y yo tiene el poder de afectar la totalidad de nuestro ser. O sea, afectar todas las áreas de nuestra vida, de la salud, la finanza, la familia, el trabajo, todo. Si aspiramos no solo a vivir muchos años, porque no es solo vivir mucho tiempo, mi hermano, ¿cierto? Sino disfrutar de ello, porque ¿de qué me vale a mí sufrir largo tiempo? Nosotros lo que queremos es, ¿cierto?, vivir mucho tiempo y disfrutar de todos ese tiempo. Y si nosotros aspiramos a eso, ¿cierto?, debemos tomar entonces una decisión hoy aquí radical y transformar nuestra manera de hablar. A partir de hoy, esta iglesia tiene que cambiar su forma y su manera de hablar. Si usted quiere, pues, vivir una vida. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3, verso 2. Anote la cita para que lean. Santiago 3, 2. Todos ofendemos muchas veces. ¡Ay! Hay gente que cuando abre la boca ofende. Claro que aquí no hay ninguno de esos, eso es en otro lado. Aquí no. Aquí no es eso. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aleluya. Pero ven acá, seamos sinceros, aquí nadie es perfecto. Aquí nadie es perfecto. Y si tú piensas que en tus propias fuerzas puedes dominar tu lengua, ¿sabes qué? La batalla la tienes perdida. La batalla la tienes perdida. ¿Sabes cuál es el secreto para dominar tu lengua? La rendición al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo toma gobierno de tus palabras, automáticamente toma el control de todo tu cuerpo. Él es el que controla todo entonces. Porque con la boca, de lo que tú y yo decimos, con esa lengüita, depende todo. Y te lo voy a demostrar. Porque el mismo Santiago, ¿cierto?, nos ilustra esto. Y allí en su epístola nos da 2 ejemplos visuales. En el capítulo 3 de Santiago, ahí donde estamos, se compara nuestra lengua con el freno de un caballo y con un pequeño timón de un gran barco. Amén. Que aunque la lengüita, le digo la lengüita porque es un miembro pequeño, pero esa lengua tiene la capacidad de dirigir el rumbo de toda nuestra existencia, mi hermano. Amén. Y él pone el ejemplo, Santiago, de un caballo. Usted conoce el caballo con sus riendas y su freno, ¿cierto? Y dice que así como un pequeño freno domina a un caballo brioso, y si el caballo se quiere ir por acá, usted le dobla el freno y enseguida
Y así como un pequeño timón dirige un enorme barco en medio de una tempestad, dice Santiago, nuestra lengua, aunque es un miembro pequeño, gobierna y dirige nuestro cuerpo y el rumbo de nuestro destino. ¿Me está entendiendo? Entonces hoy vamos a cambiar nuestra forma de hablar. Porque cada palabra, buena o mala, que usted suelta por su boca, usted está haciendo una siembra, buena o mala. Porque las palabras que nosotros producimos, eso, es como una siembra que hacemos. Proverbios 18:21. Lo dice. Usted se conoce esa cita. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Entonces, usted tiene que entender algo, mi hermano, ya es para que borre ese cassette o ese chip o lo que sea. Yo como que estoy atrasado poco de años, que el cassette todavía. El chip. Mire, en el reino de Dios, usted y yo somos cristianos, y en el reino de Dios, las palabras no son sonidos que se lleva el viento. Son semillas espirituales que usted siembra. Y cuando usted suelta una maldición sobre alguien o sobre su vida, esa maldición se devuelve. Y tarde o temprano tenemos que recoger eso, esa cosecha que sembramos. Amén. Por eso cada vez que hablamos, estamos sembrando esas semillas en el terreno de nuestro corazón. Y eso va a afectar nuestro futuro. Yo quiero que usted lo entienda en esta mañana. Y mire, y vamos a hablar así como hablamos nosotros. Y lo peor del cuento, ¿sabes qué? Que tarde o temprano la cosecha viene. Porque la cosecha de nuestras buenas o de nuestras malas palabras es inevitable. La vas a recoger. Por eso tú no puedes maldecir a tus hijos. Ni a nadie. Porque esa cosecha la vas a recoger. Y te va a afectar. Y va a cambiar tu futuro. Y te voy a poner un ejemplo. Si tus palabras describen constantemente escasez, no porque no tengo, no porque me falta, no porque no tengo, no porque soy pobre, no porque esto. ¿Qué estás haciendo? Estás regando la semilla de la falta. Me falta esto, me falta lo otro. Si tus palabras declaran la provisión de Dios, estás que sembrando y estás cultivando un milagro. Amén. Tú tienes que entender eso. Tú no puedes, iglesia, como cristiano, hijo de Dios, amado, tú no puedes sembrar quejas, pesimismo ni derrota. Y luego esperar que Dios te bendiga y recibir una cosecha de una vida abundante de paz. Eso es imposible físicamente, porque tú no puedes sembrar una semilla de mango y pensar que vas a recoger unas patillas. Y espiritualmente tampoco, porque eso es una ley espiritual. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. Amén. Entonces, si tú permanentemente estás declarando vida sobre ti, sobre tus hijos, sobre los negocios,
vas a cosechar bendición. Sin embargo, quien vive bajo un lenguaje de negatividad y de pesimismo, ¿qué va a pasar con él? Va a terminar recogiendo ¿qué? Ruina, escasez, enfermedad. Porque eso es lo que está sembrando. Es una imposibilidad espiritual cosechar salud, alegría o abundancia si lo único que hacemos es sembrar queja, derrota y pesimismo. Ya comienza a quitar todo ese vocabulario de tu vida. Comienza a cambiar. Mire, a mí me gusta ese pasaje que hay en Números, capítulo 13. Porque ese pasaje nos trae una enseñanza, aparte de que hay muchas enseñanzas en ese pasaje, pero para el tema de hoy nos trae una enseñanza. Y es la siguiente: dos personas pueden mirar el mismo problema al mismo tiempo y tener diferentes puntos de vista basados en lo que dicen. ¿Cómo así, pastor? Número 13. Debemos decidir ser portadores de buenas noticias. Mi hermano, noticias buenas. No, hay gente que le encanta darle a uno malas noticias. Hombre. ¿Sí o no? Yo cuando veo a esa persona, yo salgo corriendo, me hago el loco, me voy por aquí. Tenemos que ser portadores, mi hermano, de buenas noticias, noticias de fe. Incluso cuando las circunstancias parezcan adversas, nosotros tenemos que hablar positivamente, buenas noticias, hablar en fe. Mire, vamos a analizar este ejemplo de los dos espías. Usted sabe la historia, ¿cierto? Cuando llegaron a la raya y estaba ya el pueblo de Israel en la raya para entrar a la tierra prometida, ya comenzaron como que a dudar y mandaron 12 espías. Eso es Números 13, 30 al 32. Eso. Números 13, 30 al 32. Entonces esos 12 espías fueron a reconocer la tierra prometida. Números 13, 30 al 32. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Ese era Caleb. Ahora, verso 31. Más los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Entonces fíjese, ahí hay un contraste, hay dos informes diferentes. El informe negativo, que lo damos con nuestra visión natural, con nuestra naturaleza caída. Vieron las cosas y se asustaron. Pero hay una visión, que es la visión que tú y yo tenemos que tener, que es la visión de fe, de hablar con fe. Entiéndalo. Y de esos 12 espías que mandó Moisés, aunque esos 12 espías recorrieron el mismo camino,
caminaron por los mismos lugares y vieron exactamente las mismas cosas todos. Pero hubo una diferencia. Josué y Caleb regresaron con un reporte de victoria, con un reporte de buenas noticias. Josué y Caleb no ignoraron la realidad. Ellos también vieron que los habitantes de aquella tierra eran poderosos, eran ricos, que había gigantes imponentes y que las ciudades estaban fuertemente fortificadas y estaban bien protegidas, que sus casas eran grandes, que sus frutos y sus cosechas eran hermosas. Pero la diferencia no estuvo en lo que sus ojos vieron, porque los 12 vieron lo mismo, sino en lo que sus bocas hablaron. Porque yo puedo ver lo mismo que fulano, pero tener otro criterio diferente, aunque vimos lo mismo. Los 10 espías se enfocaron en el obstáculo. ¡Ay! ¿Cuántos cristianos no conozco yo que se enfocan en el obstáculo? No puedo, no puedo. Se enfocaron en el obstáculo. Y ese lenguaje negativo lo que produce es temor y derrota. Y dice la palabra textualmente que ellos vieron gigantes y ellos se consideraron como una langosta, como un grillo. Ellos se sintieron como una cucaracha delante de esos gigantes. Su error no fue ver la dificultad, porque dificultad siempre va a haber, sino en permitir que la dificultad fuera más grande que su Dios. Sus palabras de temor se convirtieron en su propia sentencia de muerte, porque después dice la palabra de Dios que todos murieron en el desierto. Mientras que Josué y Caleb se enfocaron en la promesa. Dios les había dado una promesa, como les ha dado promesas a cada uno de ustedes. Entonces no dejen perder esas promesas. Que no las echen en saco roto, mi hermano. Manténganlas presentes toda la vida. Josué y Caleb se enfocaron en la promesa al creer en la palabra que Dios les había dado. Dios te ha dado palabras. Y cuando tú te enfocas en la promesa de Dios y no en el problema, tú vas a conquistar. Y Josué y Caleb dijeron, sí se puede conquistar. Sí se puede conquistar esa tierra. Ellos no ignoraron que había murallas, que había gigantes, que había grandes ejércitos. Pero ellos, mi hermano, decidieron que la promesa de Dios tiene más autoridad. Y escúcheme bien esto y escríbalo. Las promesas de Dios tienen más autoridad que la realidad física. Se lo repito, las promesas de Dios tienen más autoridad que la realidad física que estás viviendo. Amén. Entonces confiesa victoria. Cuando tú confiesas victoria, estás usando una llave que te va a abrir las puertas de la bendición, que te va a abrir las puertas de tu herencia en Cristo. Amén. Cuando tú hablas como habló Josué y Caleb, tú entiendes que la victoria no depende del tamaño de los gigantes, que tu victoria no depende del tamaño del problema, sino del tamaño de tu Dios frente a cualquier desafío.
¿Entendiste lo que te quise decir? Sencillo. Mientras los demás sembraron palabras de imposibilidad, Josué y Caleb sembraron palabras de fe. Y esa confesión fue la que finalmente les permitió poseer su herencia, la tierra prometida. La fe, ahora escúcheme esto, la fe no es negar que el problema existe, porque negar que el problema existe, eso se llama ingenuidad. La fe no es negar que el problema existe. Si solo los ingenuos, ¿cierto?, niegan el problema. La fe es reconocer el problema. Sí, hay un problema, pero yo declaro en el nombre de Jesús que yo tengo un Dios que es mayor que mi problema. ¿Y eso cómo se llama? Eso es autoridad. Eso es autoridad. Mire, tener un buen informe no significa vivir en la negación. Sabemos que estamos experimentando. En otras palabras, no podemos ignorar nuestros problemas. No podemos ignorar los problemas que nos rodean. Pero se trata es de elegir creerle a Dios por encima de las circunstancias temporales que usted esté viviendo, mi hermano. Yo quiero que usted se grabe todo eso en su mente, pero no para aprenderse estas palabras bonitas, sino para que lo ponga en práctica cuando usted salga de aquí. Repito, ignorar la realidad es ingenuidad, pero creerle a Dios es fe. ¿Me está entendiendo? O sea que cuando las circunstancias dicen escasez, enfermedad, imposibilidad, nuestras palabras no deben limitarse a repetir la crisis que estamos viendo, sino a hablar la promesa que creemos. Amén. No se ponga a repetir, no, si la situación está mala. No. Usted no diga eso. Usted declara la promesa que Dios le dio. Y si no tiene ninguna promesa, pues habla la Biblia y ahí Dios le va a dar hermosas y ricas promesas. Amén. Entonces, iglesia, todo esto que les he dicho, ¿para qué? Para decirle que nuestra confesión tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Amén. Y así establecemos vida en lugar de muerte, éxito en lugar de fracaso, bendición en lugar de maldición. Amén. Recuerda, tu boca no solo describe tu realidad, tu boca tiene poder para cambiar tu realidad. ¿Qué dijeron los espías, los 10 espías? La tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿Qué están viendo ahí? Malas noticias. Están dando reportes, ¿qué? Un reporte malo. Usted no se dé a usted mismo reportes malos. Porque para reportes malos, prende la televisión y vea el noticiero y verá. Pero mire lo que dice el verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Oiga, qué desgracia.
cómo hablaron de mal. El informe de los 10 espías no solo fue pesimista, fue un reporte de incredulidad, mi hermano. Y cuando usted manda esos reportes pesimistas, usted es un cristiano incrédulo. Usted es un cristiano que no le cree a Dios entonces. Y mire lo que le dijo el Señor. Le dio duro. Números 14, 28. Jesús, póntelo ahí. Mire, el Señor lo cogió y los azotó. Números 14, 28. Diles. El Señor estaba enojado. Porque cuando usted habla negativamente, cuando usted habla de ruina, cuando usted habla de pobreza, cuando usted habla de cosas malas, eso enoja a Dios. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ese versículo que usted ve ahí es una ley espiritual. Y usted tiene que aprendérselo. Es una ley espiritual. Dios hará con nosotros conforme a lo que usted y yo declaramos. Nuestras palabras, mis hermanos, yo como ingeniero siempre nuestras palabras son los planos sobre los cuales se construye nuestro futuro. Cuando dices, estoy acabado, estoy arruinado, mi matrimonio no tiene remedio, le estás dando permiso legal al enemigo para operar en esa área. Entiéndelo. Y no solo eso, le estás dando derecho legal al enemigo de operar en esa área. Y no solo eso, sino que te pones de acuerdo con él en una mentira. Porque el diablo, ¿cierto?, es padre de mentira. Y tú no puedes tener el mismo vocabulario del padre de mentira. Y para que nuestras palabras cosechen vida, debemos aprender a declarar, no la verdad, sino a declarar la palabra de Dios, que es diferente. La palabra de Dios. Debemos aprender a confesar lo que Dios dice en su palabra y no lo que dictan nuestros sentimientos o nuestros temores. Amén. Porque nosotros tendemos a eso, ¿cierto? A declarar cosas malas. ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Ay, estoy mal! ¡Ay, me siento enfermo! Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, la fe no se basa en los síntomas, sino en la promesa. Aunque lo que sienta es real, porque el dolor de cabeza es real, ¿cierto? Pero no es la verdad suprema. Amén. En lugar de quejarnos y de confesar queja, lo que usted tiene es que levantar la voz duro y declarar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. No es que ay, que a mí me duele aquí, pastor. No. Se trata de afirmar quién es nuestro sanador. Debemos entender que Dios toma en serio, mi hermano. Tú no lo tomas en serio, porque si nosotros tomáramos en serio las palabras que decimos, no las dijéramos, pero Dios sí la toma en serio. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios dice que de toda palabra necia tenemos que dar cuenta allá arriba.
Amén. Por eso el Señor le dice, diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Recuerden, apréndasela. Es una ley espiritual. Amén. Dios va a actuar de la misma forma en que tú hables. ¿Cómo hablas hoy de la situación de tu país? ¿Cómo hablas hoy de tu matrimonio? Ay, ese hombre. O de tu salud. Ay, pastor. ¿Cómo habla? Pastor, pero es que no, yo no puedo engañarme. Yo estoy sintiendo el dolor en mi rodilla. Pastor, mire, tóqueme, estoy caliente, tengo fiebre. Mi hermano, como te dije, no se trata de engañarte a ti mismo. Los síntomas son reales, pero la enfermedad no puede establecerse en tu cuerpo sin tu consentimiento. Oye, te lo voy a repetir, porque te lo voy a repetir. Mire, los síntomas son reales, pero la enfermedad no puede establecerse en tu cuerpo sin tu consentimiento. ¿Me estás entendiendo? Por eso cuando tú declaras que estás enfermo, ahí le estás abriendo la puerta al enemigo para que te enferme. Hay gente, a veces uno llega y se impresiona porque, ay muchacho, ¿cómo estás de flaco? Te ves enfermo. Tú tienes que tener cuidado, porque si tú recibes eso, te enfermas. Si tú recibes esa palabra, si alguien te dice, no con mareo. Oye muchacho, andas mareado. Y si tú recibes esa palabra, tú te estás poniendo de acuerdo con el diablo. Ya. Te estás poniendo de acuerdo con el diablo. Aleluya. El secreto, por eso me he demorado, porque el secreto es confesar la palabra de Dios, no el sentimiento, no lo que estoy sintiendo. Usted sabe que la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, no la ponga porque voy rápido, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Nosotros qué hacemos? Tendemos a confesar siempre lo malo. Ay, estoy solo, estoy triste, estoy quebrantado, estoy melancólico. Eso es lo que nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Si te sientes solo, recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. Si sientes que estás en escasez, no declares ruina sobre tu vida. Declara que el Señor es tu pastor y que nada te faltará. Amén. Así es, mi hermano. Por eso dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted ve las palabras cuando las suelta, no las ve. Pero de esas palabras fue construido el universo, porque Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y tus palabras tienen poder de dar forma a tu mundo invisible.
hasta que eso se manifieste en lo natural. Tanto va el cántaro al agua hasta que se derrama. Si usted insiste todo el tiempo, no, que estoy enfermo, que estoy arruinado, que estoy esto, que estoy mal, que esto está mal, que esto... Mi hermano, eso es lo que va a pasar, eso es lo que se va a manifestar en tu vida. Amén. Entonces usted tiene que tener boca de profeta y profetizar cosas buenas. ¿Cómo profetiza cosas buenas? Pues llamando las cosas que no son como si fuesen. Poderoso eso, ¿cierto? Así es. Dios le dijo, te hice padre de multitudes. Así le dijo Dios a Abraham. O sea, le habló en pasado, le dijo, ya te hice. Y Dios te dice en esta mañana, ya te bendije, ya te sané, ya te prosperé. El pasado Dios ya lo hizo. Y así de esa misma forma, tú tienes que hablarle a tus hijos, a tu esposo, hablarle a ese empleo que tanto anhelas. Ya Dios te lo dio. Entonces háblale. Pero no hables de acuerdo a lo que ven tus ojos naturales. Habla de lo que crees que Dios tiene para ti. Como dicen los dominicanos, ¿qué tú crees que Dios tiene para ti? ¿Qué tú crees? ¿Cosas malas o cosas buenas? ¿Qué tú crees, varón? Cosas buenas, ¿cierto? Bendiciones. Gloria a Dios. Así es la cosa. Entonces, aquí hay como 30 y pico profetas. Amén. ¿Cuántos profetas hay aquí? Amén. Entonces comienza a profetizar. No ates a tus hijos, no ates a tus seres queridos con tus quejas. Deja ya de quejarte tanto. Amén. Aleluya. Oh, pastor, no nos regañe. No lo regaño, pero tampoco lo dejo ir. Todavía me falta como media hora más. O sea que relájese ahí. Relájese. ¿Verdad que ya el almuerzo está listo? Hable positivamente. Ahora que llegue a mi casa, ya la comida está lista. Ya mi esposo, ya Toño me preparó la comida. Amén. Ya Dolores tiene lista la comida, ya, ahora que llegue. Hable así, mi hermanito. Mire, hay una palabra que cada rato nosotros la decimos. Eso está en Santiago 5:15. Dice, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. No soy yo con mi oración, es el Señor quien lo levanta. Pero la oración de fe sanará al enfermo. Y es tan poderosa esa oración de fe que dice la palabra que si usted hubiera cometido pecado, tus pecados van a ser también perdonados. Entonces, ¿cómo tiene que ser tu oración, iglesia, a partir de ahora? Una oración de fe. O sea, tú tienes que orar con fe, sabiendo, ¿cierto?, que las cosas que no, de las cosas que no se ven, fueron ellas las que se ven. Amén. Entonces, a partir de ahora, iglesia, prohibido orar quejándose a Dios. Deje la queja ya. Que la queja irrita al Señor. Amén.
cometí un error allí de dicción. De nada sirve que nosotros hagamos 21 días de ayuno. Si ya en el último día, cuando un milagro está a punto de manifestarse, comienzas a tener dudas y a hablar con miedo. Dañas todo. Por el gusto hiciste los 21 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usted y yo. Confesar constantemente victoria. Como hijo de Dios que somos, mi hermano. Porque cuando usted confiesa victoria, lo que Dios te prometió se va a manifestar a tu vida. Amén. Mire, el Señor Jesucristo lo que le dijo, Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Denle el aplauso fuerte si es para el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús, que Cristo no nos enseñó a quejarnos del problema. Como hacen la demás, como hacen los impíos, como hacen los incrédulos, que viven toda la vida quejándose del problema. Usted como hijo de Dios, en estas palabras, Cristo le enseña a tener autoridad sobre el problema. ¿Me está entendiendo? Entonces, háblale a la enfermedad. Háblale a la escasez. Y recuérdale la promesa de Dios a la enfermedad. Cristo ya cargó con esa enfermedad. Y por sus heridas ya yo soy sano. Amén. Dile a la escasez lo que te dije ahora. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. No hables de tu pecado. Ay, porque mi pecado. Habla de Jesús como tu Salvador. Porque hay cristianos que, ay, mi pecado. Ay, mi pecado. Él es tu proveedor. Deja ya de hablar de que estás mal económicamente. Tienes un proveedor que se llama Cristo. Deja de decir, estoy cansado. Declara más bien, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dale un aplauso al Señor. Hay una palabra que dice que de la abundancia del corazón, abra la boca. Eso quiere decir que tus palabras están ligadas a tu pensamiento. Amén. Y dice el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Qué quiere decir esto? Que delante de Dios estás hablando bendición por la boca, pero en tus pensamientos estás diciendo otra locura. Y estás creyendo otra locura diferente. Alíñate con la palabra de Dios. Amén. Recuerda que el padre de mentira es Satanás. Pero que tus pensamientos primero son pensamientos y luego se convierten en palabras. Entonces fíjate, vamos a otro nivel ya. Las palabras positivas salen de tu boca, pero tienes que pensar, también tienes que pensar positivo. Las promesas salen por tu boca, pero también tienes que primero tenerlas en tu mente. Por eso tienes que leer la palabra de Dios todos los días.
Porque si tú no lees la palabra de Dios, ¿qué promesa vas a tener de Dios? Y después, ¿qué promesa vas a decir? ¿Vas a decir cualquier locura por ahí? Y Dios dice, yo eso no lo he dicho. Sí, porque el Señor me dijo que yo iba a hacer así, iba a ser asado. Y Dios acá arriba, yo eso no lo dije. Hermano, hable, de acuerdo a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Ya, así es. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie. Mire, les voy a hacer una invitación, pero no a almorzar aquí ni a nada de eso. Un día de esto sí, los invito a comer un sancocho. Mira cómo se puso la gente pendiente. Por ahí tengo una jicotea, vamos a comiéndola. ¿Quién come jicotea? Ninguno. Entonces me la como yo solo. Mire, los invito a un ejercicio de 21 días. Amén. Yo lo llamo hacer un ayuno de palabras negativas. Alce su mano. Diga, voy a hacer un ayuno de 21 días de palabras negativas. Amén. Durante ese tiempo, mi hermano, usted va a estar pendiente. Que cada palabra que usted va a decir, nada salga de su boca que sea de derrota, de fracaso, de tristeza, de queja. Usted va a poner guarda en su boca. Y toda palabra tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ayuno de 21 días? Es un ayuno, pero es un ayuno de palabras negativas. Primero, escúcheme bien, póngame atención. 0 quejas. Amén. No te quejes. No hables de lo que sientes. O de lo mal que te está yendo. O de lo mal que se ven las cosas. 0 quejas. Primero. Segundo, cada vez que venga a tu mente un pensamiento de derrota, sustitúyelo por una promesa de la Biblia. Amén. Eso, vengan las adoradoras. Tercer punto, los profetas. Profetiza. Antes de dormir y cuando te levantes, profetiza. Declara bendición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre Colombia. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. No les digo que alcen la mano porque después los comprometo mucho. Pero eso sí, alce la mano y declare conmigo. Y usted va a repetir estas declaraciones. Mi lengua hoy dirige mi vida hacia los días buenos que el Señor ha preparado para mí. Hoy decido, voy a disfrutar la vida y no me voy a amargar. Voy a caminar en la verdad que me hace libre. Hoy decido dejar de ser la caja de resonancia de mis problemas para convertirme en alguien que anuncie la verdad de la promesa de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Aleluya.